Bon dia de nou a tothom. Després d'aquests 2-3 minuts de pausa, reprenem la jornada de xarxes en gènere. En el cartell de la programació avui, ara acollim el taller Xarxes en Emergència, que, com us deia fa una estona, fa unes horetes, està articulat en aquests tres eixos: subjectes, mitjans i efectes. I l'objectiu d'aquest taller és poder elaborar una mica en el futur, en el futur de les xarxes en gènere, contribuir a pensar què desitgem, com desitgem per aquestes xarxes en gènere, aquestes xarxes que estan emergint, que han d'emergir, i alhora també per pensar què cal esperar-ne, diríem, en aquest context d'emergència com el que estem vivint ara, no? I com el que segurament continuarem vivint, no? Aquest taller ha estat organitzat pel grup de pràctiques del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cos i Textualitat, que dirigeix la Mary Torres, i les alumnes que amb molta cura han dedicat els seus esforços a preparar-ho són la Joa, la Maria, la Paula i la Gisela, la Gis, que crec que estan aquí, i jo ara tancaré micro, tancaré càmera i els cediré la paraula perquè siguin elles qui, durant la propera hora, coordinin aquest espai de treball col·lectiu, aquest espai de treball plural. Endavant. Moltes gràcies. Bueno, bon dia. Som la Joa, la Pau, la Gisela i jo, la Maria, y somos estudiantes en prácticas del grupo de investigación Cos y Textualidad. Y, como ya ha explicado la Begoña muy bien, venimos a presentar este taller que gira en torno a las redes en emergencia. Entonces, cuando nos referimos a redes en emergencia, lo hacemos en un doble uso de la palabra. En tanto que emerger como la sensación de peligrosidad por su delicado estado, y emerger como surgimiento y construcción de una red colectiva entrecruzada desde los géneros. Así pues, nosotras hemos querido trasladar la cuestión de emergencia al contexto actual que aquí nos atañe, que es la pandemia global de la COVID-19, entendiendo que en estos contextos de emergencia es inevitable que surjan nuevas configuraciones de redes por las crisis socioeconómicas que afectan a la totalidad del planeta. El objetivo general de estas jornadas es intervenir en la Universidad Autónoma de Barcelona con redes con género, y para ello nos asalta esta pregunta, que es: ¿qué deseamos para las redes con género en un futuro? A partir de aquí vemos la necesidad de plantear una desiderata proyectando el futuro del mundo donde la emergencia global, entendida como económica, informática o afectiva, implica necesidades colectivas. Por ejemplo, cómo queremos que sean las redes con género para el futuro, o qué redes queremos que emerjan y qué lugar queremos que estas redes ocupen. A raíz de estas cuestiones surgen nuestros ejes de debate que planteamos al configurar el taller. Y tenemos que decir que inicialmente estaba planteado de forma que se trataran los tres ejes separadamente, pero al final hemos decidido hacerlo todos. Y los tres ejes son cuál es el sujeto de estas redes, los diferentes mecanismos de creación de redes y no capitalización de redes, y finalmente la afectividad en las redes, que son temas que al fin y al cabo pues, se interpelan entre ellos. Y dicho esto, vamos a empezar por el tema de las subjetividades, así que, bueno, yo cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, a ti María, y sobre todo también a Begoña por invitarnos a hacer estas charlas y este taller en concreto. Y bueno, a la hora de pensar las subjetividades en red y concretamente las subjetividades en emergencia, se nos plantean diferentes preguntas, ¿no?
¿Qué subjetividades son aquellas que emergen en un sentido de aparecer y emergen también en el sentido de emergencia, ¿no? Como qué subjetividades se encuentran en emergencia en el contexto actual de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo y sobre todo cómo podríamos proyectar estas subjetividades en un futuro tanto cercano como lejano como incluso utópico, ¿no? En este horizonte utópico del que hablaba, de nuestras relaciones, este pasa por aparentar y por repensar qué sujetos políticos podrían proyectar los futuros y que a la vez propongan alternativas socioeconómicas a la explotación sexogenérica que estamos viviendo a través del patriarcado y del capitalismo y que construyan a su vez modelos relacionales en colectividad, ¿no? Que es también lo que trataremos en la parte de afectividades, si no me equivoco. Debemos pensar entonces qué papel juegan los deseos y afectividades desde nuestras políticas, tanto académicas, pero también, sobre todo, y como hemos estado trabajando en diferentes charlas y ponencias, militantes. Y es aquí, en la parte de militancia, donde quiero hacer. En este taller tratamos de repensar las redes emergentes desde una categoría esencial, el tiempo. Para nosotras ha sido principal esta cuestión porque como bien venimos tratando en las diferentes ponencias de nuestras compañeras, debemos significar las redes que se construyeron desde el pasado, que se están construyendo ahora en el presente y que se construirán en el futuro. De esta forma, la propuesta que aquí yo os traigo para repensar las subjetividades es reconstruir un pasado que consiga proyectarse en nuestros presentes y nuestros futuros y que nos permita presentar preguntas que movilicen las relaciones desde nuestros deseos y construir archivos colectivos desde donde tejer redes. En un contexto pues, pandémico como el que estamos viviendo ahora mismo, hemos querido reconstruir nuestra genealogía en términos de disidencia sexual y de género. He repensado en términos de los que nos habla nuestra profesora Mary Torras en la asignatura El cuerpo como archivo cultural, la pandemia como un cuerpo archivo, ¿no? Y cuando he repensado en esto, no podría ocurrírseme otra que la pandemia del SIDA, la pandemia del VIH. Es imprescindible para nosotras acudir a nuestras referentes históricas para poder nutrir estas narrativas futuras que tenemos el deseo de construir, ¿no? Tanto nosotras como personas LGTB aquí presentes, pero también como personas que estudian el género y que tienen el eje feminista como principal y como motor, el eje de transformación de un modelo social y socioeconómico capaz de no violentar a todo el mundo. De esta manera, yo quería traeros aquí la necesidad de grupos militantes que en el contexto madrileño de los años 90 aparecieron, como son la Radical Gay y LSD, dos colectivos queer que se definían como tales y que aparecieron incluso desde la espontaneidad, ¿no? Estos grupos aparecen como respuesta a un desamparo institucional que las personas LGTBI y queer vivieron en aquella época y que nos proponen preguntas esenciales que son preguntas que aun haberse formulado en el pasado siguen en el presente y que son necesarias para poder responder a cómo queremos construir el futuro, ¿no? Porque al final entendemos la categoría de tiempo como un continuum donde las experiencias de nuestro pasado construyen nuestro presente y el pasado construyen nuestro futuro, ¿no? Entonces, repensar el futuro es también repensar el pasado y repensar nuestra historia como colectivo LGTBI queer. Por eso mismo se me plantean diferentes preguntas, ¿no? ¿Bajo qué condiciones podemos construir colectividades como subjetividades políticas, ¿no? Y aquí pienso en concreto en las luchas feministas, en los colectivos feministas que hoy día están poniendo la subjetividad política mujer o mujeres, mejor dicho, en el centro para poder repensar cómo construir relaciones colectivas. Luego, cómo fundar lugares desde y para todos, ¿no? Es decir, cuando también pensamos en la cuestión de las subjetividades, la categoría de tiempo en este continuum es muy importante, pero no podemos entender tampoco el tiempo sin la cuestión del lugar, del espacio, ¿no? Es decir, estas subjetividades políticas ocupan una posición política, obviamente, en este nuestro sistema.
y cómo en una especie de venir resistencia ocupan estas cuestiones paradigmáticas y disidentes con el género en concreto, pero con raza, orientación sexual y demás categorías también en general, ¿no? Si revisamos la confluencia de nuestras compañeras de LSD, que LSD como lesbianas sin duda, lesbianas sexodiferentes, lesbianas sin Dios, Fefa Vila, una de las integrantes, en los extractos de entrevistas realizadas por Expósito y Gracia Trujillo, nos expresa cómo se construyó esta red colectiva de personas queer, en concreto de boyeras, por la utilización de la categoría disidente lesbiana como categoría sexogenérica, y nos dice que un buen día, hablando con mis amigas lesbianas de Lavapiés, decidimos hacer algo para poder ser lo que queríamos ser y decir lo que queríamos decir, porque queríamos que nuestro espacio público se hiciera extensible o nosotras mismas nos hiciéramos extensibles a partir del propio espacio que ocupábamos. Queríamos dejar huella en el espacio en el cual estábamos creciendo y en el cual interactuábamos. De alguna manera, LSD surgió con una energía bastante espontánea, ¿no? Y dentro de estas preguntas que nos suscita este propio fragmento, se me ocurren algunas como, bueno, ¿bajo qué condiciones se construyen las subjetividades políticas y qué papel juega el tiempo y el espacio dentro de la construcción de estas relaciones y redes colectivas, ¿no? Y para hablar en concreto, ya aparte del colectivo LSD, pero también con mucha vinculación de la Radical Gay, me gustaría compartir pantalla con vosotras. Si sé cómo, a ver, bueno, creo que se va a ver todo. Se- Se está haciendo. Vale. Os quería traer uno de los fanzines, o mejor dicho, como los llamaban ellos, queer scenes, de la Radical Gay. Este es el dossier en el que explicitan que este dossier ha sido elaborado por la Radical Gay. Responde a la inquietud que ha surgido en nuestro grupo ante nuevas formas de opresión que se están articulando. Responde también, de una u otra forma, a nuestra realidad, pero responde, por último, a lo que consideramos una necesidad, la articulación de una lucha directa contra el SIDA y contra todo lo que está suponiendo. Una lucha abierta a toda la gente que se considera afectada y una lucha que, desde luego, debe tener un componente antihomofóbico claro. Este dossier, una primera. Ahora os toca a vosotros. Y podemos ver perfectamente algunos de los lemas que utilizaban en las luchas de aquella época: cólera igual acción, luchar contra el SIDA es luchar contra el racismo, contra el sexismo y contra la homofobia, ¿no? En un contexto pandémico donde el SIDA se presenta como agente que nutre y que desnutre sobre todo nuestras vidas, luchar contra él tiene un componente sexogenérico muy importante, ¿no? Como aquí podemos ver, uno de sus símbolos, silencio igual muerte, ¿no? Por todo aquel abandono institucional que nos hace repensar qué papel están jugando ahora mismo las instituciones en el contexto pandémico y cómo esto está afectando a las subjetividades que se están construyendo o que, como nosotras queremos traer hoy aquí, emergen y están en emergencia. Para ello también os he traído algunos apartados del propio fanzine. Aquí en una de las partes dicen: muchas no sabrán que son portadoras del virus, del fascismo, hasta que no desarrollen la enfermedad. Y algunas representaciones también del cuerpo por la importancia, ¿no?, del cuerpo en un contexto pandémico y de entender las subjetividades como cercanas al cuerpo e incluso como uno único pertinente donde se ve afectado y afecta al resto de personas, ¿no? Si seguimos avanzando en el fanzine, hablan de la coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado español ante la pandemia del SIDA, ¿no? Que es como todas estas colectividades, estos colectivos de personas militantes que se unieron para hacer frente ante la pandemia del SIDA, ¿no? Y después otros artículos como el fin de la década de la peste gay, ¿no? Había un componente muy fuerte del SIDA con
la peste y con los apestados y con un componente muy fuerte de clase social, de que las personas que fueron afectadas eran personas queer, LGTB, pero en concreto también eran personas pobres. Esas son cuestiones que tenemos que reconocer también en cuanto a la creación de lo enfermo, ¿no? Del apestado LGTB, el apestado maricón, por ejemplo, creado como desde la vinculación de lo enfermo y de la normatividad como lo sano, ¿no? También otros de los artículos como el mal de los fantasmas e incluso la vinculación del SIDA y el Código Penal con la ley de vagos y maleantes y su responsabilidad del contagio. Luego otras cuestiones como las instituciones no quedan únicamente en lo que nosotras queremos expresar como ayuntamientos y demás, sino también las instituciones como la clínica tienen un principal componente sexogenérico muy importante y a la hora de afectar subjetividades también nos presentan e incluso limitan la potencialidad de nuestras cuerpos, ¿no? Aquí vemos discriminación, tratamiento de una persona de forma menos favorable que a otra debido a una característica o supuesta característica que no es relevante en ese contexto, ¿no? Es decir, por cuestiones de SIDA, porque alguien es maricón o incluso muchísimas veces por cuestiones que ahora mismo de forma anacrónica podríamos decir mujeres trans, ¿no? Y aquí me gustaría hacer principal hincapié en esta especie de viñeta de la que aquí hablan, ¿no? Del nuevo coste de la vida, el coste de la vida que se producía anteriormente y que nos explica cuál es el coste de la vida hoy día, ¿no? Eh, es una persona que va robando a un banco para poder comprarse las medicinas en la farmacia y seguir en el círculo vicioso de conseguir energía y conseguir vida para poder de alguna manera seguir nutriendo sus experiencias. Y la vinculación que hago con el pasado puede proyectarse en el presente con colectivos feministas como La Sal. La Sal es un colectivo lesbofeminista cuyo discurso es como el que podemos ver ahora mismo: colectivització total de l'economia reproductiva, abolició de l'assignació de gènere. Esta es una de las pintadas que han hecho en el contexto pandémico actual y que al final yo creo que lo que están proponiendo es la abolición del sistema sexogenérico y del reconocimiento de la economía reproductiva como modelos de redes y de tejimiento de redes, ¿no? Entonces, a la hora de plantear las preguntas, nos planteamos otras como la abolición de los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, que también proponen otras comunidades racializadas y que nos dicen que la comunidad nos mantendrá a salvo. Pero a lo que también quería apuntar es a una de las viñetas que hacen algunas compañeras en Instagram, en la que se dice que trabajadores LGTB del mundo unidos, aludiendo a la expresión de Marx. Pero las preguntas que al final me suscitan y que nos suscitan a todas y que creo que estaría importante que trabajásemos en este taller es si podríamos construir una red colectiva y universal, como de alguna manera se propone a través del sujeto político proletariado o clase obrera para poder trabajar las vivencias del capitalismo. Ir repensando en la propia pandemia del VIH e incluso en la rapidez de respuesta institucional, perdonad, que ahora mismo tiene la pandemia actual con las vacunas, con la confluencia, con las cuarentenas. Si podríamos hablar de subjetividades que parecen importantes y otras que parecen no ser importantes, para quiénes son o dejan de ser importantes estas subjetividades y bajo qué parámetros construimos esta importancia. Y de alguna manera todas estas preguntas se me recogen en una final que me gustaría exponeros y es cómo podemos articular una política de las alianzas donde podamos caber todas en este continuum de espacio-tiempo. A ver, voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla. Vale, doncs ara passarem amb la Gisela, que ens explicarà els mecanismos de creación de redes y no capitalización de redes. Sí, bueno, mi eje sería un poco pues eso, lo que
también vinculado al resto de ejes, porque obviamente no se pueden separar los unos de los otros. Pero mi eje sería más centrado en repensar estas redes en emergencia y cómo es el papel de los medios, tanto de comunicación, audiovisuales o tecnológicos, dentro de estas redes en emergencia. Entonces, tenía pensado como dividirlo o como repensarlo desde varios puntos, pero creo que todos funcionan de una manera cohesionada y se pueden entender y comprender a la vez. Y bueno, más que nada, el eje principal o las preguntas de las que partíamos eran básicamente, pues, qué mecanismos se podría decir capitalistas estamos dispuestos a aceptar en cuanto a esta creación de redes de soporte o otras, y qué mecanismos podríamos proponer para combatir o para transformar estas mismas redes. Entonces, para intentar como explicar pues, el planteamiento que tenemos, incluso me atrevería a decir posapocalíptico, de la situación en redes que tenemos ahora, partiré de varios ejes, como podrían ser pues, esa presentación capitalista de series y películas en las que pueden aparecer personajes LGTB friendly o incluso queer o que sufren algún tipo de disidencia respecto a la hegemonía. Entonces, pues sí que es verdad que en los últimos tiempos nos estamos dando cuenta de que existen un mayor número de contenido mayoritariamente accesible a la mayoría de la población con ese toque o con esa intención de dar voz o visibilizar a diferentes realidades o disidencias, como podrían ser, por ejemplo, el show de Netflix que se llama Pose, o La maldición de Bly Manor, que las protagonistas son dos chicas lesbianas, o por ejemplo, ya más a nivel nacional, la última producción de los Javis, que es Veneno. Entonces sí que vemos, estamos completamente estimulados por esta serie de estímulos recurrentes referente a lo LGTB, que de golpe parece que se ha puesto de moda y aparecen en todos lados. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la música, pues hay diferentes bandas o incluso artistas, podrían ser, pues yo qué sé, Girl in Red, Cariño, Ginebras, que en sus canciones tratan el tema de la bisexualidad, de gustarte a una chica, y como que tratan como de traer al centro pues lo que no estaba en el centro, es decir, pues dar voz o dar visibilidad a realidades que existen pero que hasta ahora no han sido escuchadas. Entonces, la cuestión o lo que veníamos trayendo a debate sería un poco pues debatir si esto, o sea, este proceso de capitalización de las identidades disidentes del colectivo LGTB o queer sería más un acercamiento a una asimilación capitalista por la que, pues eso, se fetichiza como última instancia y como último fetiche la misma realidad de esas personas disidentes para, entre comillas, prostituirlas y sacar beneficio capitalista de ellas, o si verdaderamente es oportunidad, es decir, si aparte de esto que yo pienso, en mi opinión, pero se puede debatir obviamente, que creo que eso es innegable, es decir, se está sacando un provecho de visibilizar a estas identidades, si existe una oportunidad o si simplemente es sacar provecho porque, como decía antes, es lo que está de moda. Y de hecho me viene a la mente también un concepto que yo no lo había escuchado hasta ahora, que es el queerbaiting, que para quien no sea familiarizado, que yo este concepto lo descubrí hace poco, trata de pues, todas estas películas o series o sí, contenido audiovisual vario, incluso me atrevería a decir de videoclips, que se insinúa constantemente
que dos protagonistas o dos personajes podrían ser pues LGTB o que tengan alguna relación entre ellos y sean pues eso, o LGTB o queer o lo que sea, y en realidad nunca se acaba de concluir eso y nunca acaban de llegar a hacerlo explícito. Entonces es como un engañabobos, como si nos estuvieran vendiendo una moto que en realidad simplemente es para que sigamos consumiendo ese producto, pero en realidad no tiene ese trasfondo de ser consciente, de dar ejemplo o de tal, simplemente es para atrapar al colectivo LGTB para que consuma. Entonces, del mismo modo que esto aparece tanto en medios audiovisuales como podrían ser series, películas o música, creemos que también hay como una parte que va más al tema del entretenimiento, como podrían ser las redes sociales, que en los últimos años, me atrevería a decir que el último año ha pegado un gran boom, como sería TikTok, que TikTok, para quien no lo sepa, es una aplicación que los mismos creadores dijeron que ya estaba pensada para simplemente crear adicción. O sea, no es una aplicación que te pida colgar fotos como sería Instagram o postear como sería Twitter o Facebook. Simplemente es para pasar horas. O sea, está diseñada explícitamente para que te enganche. Entonces, esta aplicación, referente al colectivo LGTB, se dice que hay el TikTok hetero y el TikTok LGTB, y entonces tienes que estar en uno de los dos, y si estás en el LGTB, pues todo el contenido por el algoritmo te hace que todo el contenido que tú veas sea pues de personas LGTB posteando, de vídeos de, yo qué sé, pues una novia que va a ver a su novia a la otra punta del continente y se aman y se dan mucho amor, y etcétera. Entonces, como estos mismos mecanismos capitalistas también saben que pues eso, las necesidades o incluso podríamos hablar de pues, lo que decía antes del queerbaiting, de enganchar a este público que hasta ahora, por lo que sea, no ha sido centro de sus producciones. Y esto también me lleva a pensar nuevas maneras y nuevos medios tecnológicos para relacionarnos y para comunicarnos, que más adelante entrará en más detalle Pau, pero para hacer una breve mención por la parte, pues eso, más de los medios, también repensar, pues también en pues, esta misma plataforma, como nos da acceso aparentemente a todo el mundo, que obviamente tenga los medios, que no es todo el mundo, pero sí que da como una sensación de proximidad o como de estar cerca, cuando en realidad no existe la parte carnal, no existe los vínculos que igual se podrían crear pues hablando en directo o teniendo otro tipo de relaciones. Y como de hecho antes en otra parte de la jornada también se hablaba del anonimato, se hablaba pues, de nuevas maneras de interaccionar a nivel relacional entre pues, a través de estos medios tecnológicos. Y también me lleva a pensar también pues todas estas aplicaciones nuevas que están apareciendo pues para ligar, como podrían ser Guapa, Tinder o lo que sea, que también funcionan de este mismo modo. Es decir, te hacen tener un tipo de relaciones que funcionan de una manera express, es decir, tú no necesitas tener mucho contacto con alguien para saber si quieres hablar con alguien o quedar con alguien o no, y te permiten estas nuevas formas de relación que parecen mucho más cercanas, pero a la vez nos alejan de esta carnalidad o de este sentirnos en contacto. Entonces, la crítica también iba pues por eso, para repensar también que parece que son cosas como lo que decía antes de Netflix o de cualquier película o serie, que parece que son cosas que sí que tengan que ver todo el mundo, pero no es verdad, porque obviamente existe un discurso pues eso, burgués de toda la construcción de que todo el mundo está con un teléfono en la mano cuando no es así. Y por último también me gustaría como repensar también estas nuevas formas de relación
en relación a nosotros mismos y la relación que tenemos con nosotros mismos, porque también es curioso como, aparte de todos estos medios tecnológicos, que podrían ser, pues yo qué sé, las plataformas de Google Meet, Zoom, Jitsi, el Teams que ahora estamos, nos permiten constantemente pues, crear redes o hablar con personas que igual están mucho más lejos y que sin ellas seguramente no podríamos mantener el mismo contacto aparentemente. Y respecto a nosotros mismos, es una sensación extraña que a mí me ha llevado a mucha reflexión, y es que estamos muy acostumbrados a cuando estamos interaccionando, o yo ahora estoy hablando aquí sola, parece que estoy hablando conmigo misma porque me estoy viendo. Entonces, la relación que tenemos con nosotros mismos a través de estas aplicaciones nuevas que nos permiten una constante estimulación pues de nuestras propias imágenes y de la imagen que damos a los demás, pues repensar también cómo nos está afectando a nosotros como seres humanos posmodernos y que no podemos dejar de vernos constantemente en todas partes, y cómo esto nos afecta también a nivel pues, de gestión emocional, de gestión de, pues yo qué sé, trastornos que podrían ser pues trastornos de la conducta alimentaria o trastornos ansiosos o lo que sea. Entonces, como preguntas del debate que se va a generar cuando Pau haga esa intervención, me gustaría como preguntar o ver qué opinabais sobre la asimilación capitalista de estos medios, porque también hay mucho. Yo he escuchado opiniones y de hecho estoy con sentimientos encontrados con este tema en relación a pues, toda la producción audiovisual de series, películas, etcétera, a nivel si están asimilando estas identidades disidentes y las están fetichizando para ganar dinero, o si de verdad existe oportunidad, porque yo muchas veces escucho, pues no veas Pose en Netflix y mírate Paris is Burning o cualquier otra producción que igual no reside en ese ideal capitalista norteamericano, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que también tenía era, pues eso, si la asimilación capitalista puede existir una oportunidad, y la otra pregunta sería qué mecanismos estamos dispuestas a aceptar en relación a pues eso, vale, es oportunidad, pero hasta dónde llegamos y qué mecanismos podríamos proponer para cambiar por los que no pasamos. Y hasta aquí sería mi intervención. Ara que, bueno, com que tu, Gisela, ja has entrat en el tema, ara la Pau seguirà amb el tema aquest de l'efectivitat de les xarxes. Així que... Vale, buenas, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Vale, pues intentaré ser breve porque es que en este taller se nos han juntado muchísimas preguntas y ya había muchísimas preguntas respecto a subjetividades, respecto a los medios. Las redes afectivas realmente es un cúmulo de preguntas totalmente. Si ya había una falta de atención de los afectos previo a todo el periodo de la pandemia, ahora hay más, sobre todo con esta crisis que está habiendo ya. Entonces, por eso creímos importante hacer este eje donde poner la afectividad en el medio, ¿no? Entendiendo esta afectividad como una cualidad indivisible de los cuerpos y que por ello no podemos dejar de lado a la hora de tejer nuevas redes. Y por eso es necesario debatir sobre cómo operan los afectos y los deseos también en esta etapa de emergencia y cómo hacerlo nuestros aliados en las redes. De las preguntas que se nos planteaban era cuál es la relevancia de poner tanto el deseo y el afecto en el centro, ya que, como ha mencionado, bueno, esto está estructurado un poco en dos partes porque es también necesario crear redes físicas, aunque en este periodo de digitalización y de pandemia no sea más imposible. Como ha dicho yo, es inevitable y es como indispensable no dejar nunca de lado las redes físicas, ¿no? Entonces, también haciendo como una visión de cuando se construyen nuevos colectivos físicos, ¿no? Los primeros planes de la agenda suelen ser siempre marcar una línea ideológica, debatir las tácticas, saber las estrategias, ¿no? Para lograr horizontes comunes y la línea del grupo, y en estos procesos la afectividad siempre suele tomar un segundo plano, ¿no? La interacción grupal pasa a tener un enfoque disfrazado de orgánico. Nos interaccionamos de forma orgánica, nos relacionamos de forma orgánica, los cuerpos están
y en esos momentos en los que dejamos de lado los saberes de la afectividad podemos caer en relacionarnos de forma hegemónica, patriarcal y en situaciones de violencia intragrupal. Entonces, por ello consideramos que en nuestro nuevo pensamiento de configuración de redes con género debemos poner los deseos y el afecto en el centro, de forma que entendamos que todo cuerpo tiene una carga afectiva indivisible de su materialidad y que los deseos son intrínseca a esta. Y por otro lado, la vertiente digital, que hoy en día es imposible no pensar en ella, ¿no? Pues nos surge el planteamiento de, claro, ¿dónde queda esto material, ¿no? Porque qué carga afectiva tiene nuestra corporalidad cuando nuestra persona, lo que es transmitido de nuestra persona es a través de una pantalla y está cortado, no es íntegro. Entonces, retomando un poco lo que decía Gis, ¿no? De estas nuevas formas de afecto en la digitalización, porque al final ha habido este boom de la digitalización, ¿no? En este periodo de emergencia, en el que hemos normalizado, ¿no? De forma, entre comillas, que se hace más, parece que es más liviano, ¿no? Esta falta de contacto físico es más normal, esta falta de afectividad, pues esto produce que se den nuevas formas de relación en las que el afecto se muestre de forma muy diferente a la que estábamos acostumbradas. Estas nuevas formas pueden derivar en una individualización, ¿no? En la que nos acostumbremos a que haya una menor interacción de los cuerpos y que la materialidad se deje de lado o que sea algo excepcional y que siempre sea bajo la supervisión del Estado. Y en estos momentos se nos plantea la pregunta de si es posible que podamos perder el foco de la necesidad real, ¿no? Que tienen los cuerpos de tocar, de sentir, de desear, ¿no? Y que porque ahora tenemos este sentir, ¿no? De un deber colectivo por la salud pública, ¿no? Si, como hemos visto, si nos encontramos ante la necesidad de crear nuevas formas de afecto que traspasen la materialidad corporal para pasar a través de una pantalla, ¿no? Y cómo operaría el afecto en estas redes de pandemia, si realmente sería un afecto real. Y con esto, si ya había dudas, otra duda me ha surgido cuando Liliana Arroyo ha expuesto el ejemplo, la metáfora tan romántica que ha puesto de Ercilia, ¿no? De Ciudades Invisibles de Italo Calvino, que para quienes no hayan estado en la primera hora, ha mencionado que en esta obra Ercilia pues es una ciudad donde su ciudadanía lo que hace es tejer hilos entre las casas, de manera que pone un color diferente para cada hilo respecto a qué vínculo, ¿no? A qué relación tiene con la persona, y los hilos van de casa a casa y llega un momento en el cual las casas se caen, pero los hilos permanecen, como entendiendo que realmente esas vinculaciones permanecen. Realmente las vinculaciones que creamos a través de las redes se quedarían cuando se caiga todo, cuando se tenga que volver a salir o lo que sea. Esa es una duda que se me ha creado y que me gustaría que debatiéramos. Si esos apoyos realmente se sienten reales, ¿no? Ese es un sentir de realidad de lo que cogemos a través de las redes. Y luego también este retroceso que estamos teniendo respecto a dejar el cuerpo otra vez de lado, la corporalidad en un segundo plano como otra forma secundaria de tener conocimiento, pero nunca haciéndole el caso a la materialidad, como que ha tenido esa concepción occidental de dejarlo toda la mente, toda la información, recibirla a través de los ojos, del oído, todo texto y poca materialidad, ¿no? Entonces estamos retrocediendo en esta época, centrándonos otra vez en lo que sabemos leer en la mente y olvidándonos del cuerpo, de los saberes que tiene, de los deseos. Y luego ya como último, para ir cerrando, que quedan 10 minutos, por tema personal no me queda más que reflexionar acerca de dónde quedarían las formas de afecto y de deseo disidentes, ¿no? En una época donde ahora mismo estamos prácticamente, por los discursos hegemónicos, abogadas a la monogamia, a tener que relacionarnos siempre con las mismas personas y de forma asidua, y cómo realmente hasta las medidas estatales abogan por esto. O sea, cuando empezó la pandemia, después de un par de meses, Reino Unido puso un plan en el que dejaba a las parejas que se relacionaran entre ellas, que salieran de sus casas, en caso de que mostraran a las autoridades como un hilo, como una serie de evidencias de que habían estado mínimo 6 meses juntos antes de la pandemia esas personas, como teniendo que demostrar todavía, ¿no? Entonces, cómo estos discursos realmente hacen que se deje de lado estas nuevas formas de afectividad, de vinculación que estaban surgiendo desde las últimas décadas, ¿no? Y de las cuales se tenía tanto desconocimiento previo.
eran muy nuevas, están surgiendo ahora mismo, estaban surgiendo anteriormente, y hay mucho control por parte de los sistemas a nuestros deseos, y en estas formas se plantea otra cosa que ha sacado Mayo en su charla en la primera hora también, que ha hablado de cómo nuestras interacciones en la red digital pues acaban reducidas a aquello que consideramos que es como en la misma línea de nuestro pensamiento, ¿no? Como acaba habiendo una polarización de que solamente seguimos, solamente consumimos aquello que creemos que va en nuestra línea, pero aún así sigue habiendo un surgimiento, un mayor peso de las plataformas grandes, tanto de las grandes empresas y de las grandes marcas, pero también como grandes personas, grandes influencers. Pongo un ejemplo de Vermouth, son dos personas, una pareja de mujeres lesbianas que puede estar más o menos de acuerdo con su línea ideológica, pero realmente tienen mucho peso socialmente, tienen un montón de seguidores, de hecho son premio Meninas este año, y realmente su forma de difusión es, por ejemplo, cuando hablaron hace unos días de un post de amor libre, hablaban de las relaciones abiertas como es algo que se da porque hay infidelidad. En plan, todo el tema de relaciones abiertas, todo el tema de amor libre es una solución a que hay infidelidad y que realmente hay una falta de un fallo en el matrimonio, ¿no? Pero realmente seremos capaces de afrontar esta forma de amor libre porque hay infidelidades, o realmente el poliamor es una forma de consumo de cuerpos neoliberal, como entendiendo que todo el amor libre es poliamor. Con esto me quiero decir que hay mucho desconocimiento en todas esas nuevas formas de afectividad. Esta forma de afrontarlo demuestra que hay está tergiversado, ¿no? Pero este conocimiento llega muchísimo a las personas, llega a muchas personas y da a entender eso, ¿no? Que esas nuevas formas de vinculación, esas nuevas formas de afecto, que realmente es una revolución de los deseos, una revolución afectiva, acaba siendo como algo porque hay un fallo del sistema, hay infidelidades. Simplemente acabas sabiendo la relación porque hay una infidelidad, no porque hay un sistema que es la monogamia y estás luchando contra esas formas de poder. Entonces, nada, así para terminar, cómo podemos enfrentarnos, ¿no? a estas grandes plataformas que acaban dando como un entendimiento, a mi parecer fallido, de lo que es, bueno, en teoría fallido, en teoría relacional fallido, de lo que son nuevas formas de afectos y nuevas formas de deseos, y cómo podemos hacer para que vuelva a haber una revolución de los cuerpos, ¿no? En esta época donde todo queda en la digitalización y todos los conocimientos que se transmiten, muchos vienen de mano de estas grandes, en este caso, influencers. Y bueno, acabo ya. Ya estaria. Vale, doncs molt bé. Doncs ara que hem vist els tres eixos, si voleu comentar qualsevol cosa, discutir-ne qualsevol, debatre, demaneu la paraula i... Vale. Doncs Jana, endavant. Se'm sent bé? No. Ara se'm sent?